gracias a todos ustedes por estar juntos en este plan. Todos lo necesitamos, en realidad todos lo necesitamos. No quiero tocar el tema de que los tiempos y que necesitamos esto por los tiempos, ¿no? Pero ya es tiempo de poner, como se dice, las barbas en remojo y comenzar a trabajar, pero a trabajar de verdad. Siempre yo estoy diciendo que una cosa es el trabajo material, físico, el pan de cada día, y otra cosa es el trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual en realidad es el trabajo material. Nosotros andamos creyendo de que el trabajo espiritual es aparte, paga tu diezmo, dale tu platita al indigente, colabora aquí y allá cuando puedas, y cuando no, sigue viviendo tu vida, trabaja, ten tus cosas, y eso no es así. Eso no es así. En realidad, todo es un cúmulo de una misma situación, todo. La espiritualidad y la materialidad vienen todos juntos. Y yo me acuerdo, esto varias veces lo he repetido, yo me acuerdo una vez que un joven me dijo, Guillermo, yo contigo he estado, pero seguía y trabajaba y hacía mis desdoblamientos y hacía mis meditaciones y hacía todo, pero ya tuve que trabajar. O sea, tuvo que dejar lo que es la espiritualidad porque tenía que ganar su dinero. Y eso no es así. Siempre lo repito, creo que en la mayoría de las conferencias digo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender qué significa en realidad la espiritualidad dentro de la materia. Eso es lo que ya tenemos que verlo, pero ya que tiene que ser totalmente definido en nosotros. Entender de que el alma está embutida en el cuerpo físico. Y entonces, ¿qué significa eso? Estamos hablando de dos cosas, estamos hablando de situaciones etéreas y estamos hablando de situaciones físicas. Estamos hablando de los dos. Entonces, en ningún momento se ha partido y en ningún momento se ha puesto a un lado una cosa y otra cosa es otra cosa. No, los dos son los mismos, por eso es que Jesús decía de que cuando le dan un pan a ese niño, me lo estás dando a mí. ¿Por qué? Porque ahí nomás ya estamos obrando con espiritualidad, ahí nomás ya estamos trabajando nuestra parte interna. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener bien metido y tenemos que tener bien presente en nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es espiritual, a pesar de que necesitamos, este cuerpo necesita zapatos, necesita ropa, necesita abrigo, necesita un techo y todo lo demás. A pesar de todo eso, estamos viviendo una vida espiritual. Y eso lo tenemos que tener nosotros bien adentro, bien profundo, bien metido dentro de nosotros. O sea, que eso no lo saquen. En la vida en realidad son las iniciaciones. En realidad es eso. Cuando nosotros escuchamos hablar de los iniciados, de los grandes iniciados, nos decimos, los iniciados, los maestros o los que ya están en el sendero. ¿Quién como ellos? ¿Quién como ellos? Todos nosotros estamos en el mismo sendero. Nadie está apartado. La diferencia está en que hay algunos que están bien adelante. Otros están por ahí nomás cerquita, pero están un poquito más. Otros están detrás de nosotros. Ese es así. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros logremos entender perfectamente qué es este mundo, qué es la espiritualidad, qué es la materialidad, a qué hemos venido, y entonces ahí nos vamos a respetar nosotros mismos, porque es increíble cuántos libros de autoayuda hay. ¿Por qué? Si somos dioses. ¿Por qué necesitamos ese tipo de ayuda? Lo que necesitamos es conocer las leyes, aclararnos las cosas, aclararnos las situaciones, nada más. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora, todos nosotros, por ejemplo, acá, ¿por qué cosa hemos venido? ¿Por una situación física? Porque, bueno, pues, en fin, me sobró un poquito de tiempo y he llegado acá como para matar mi tiempo. No, es porque hay algo dentro de nosotros que bulle, que quiere salir, que no sabe cómo salir y que ese algo, esa parte espiritual, es el íntimo. Es el Padre que está en secreto. Nosotros andamos creyendo que Dios es un Dios mega, es un Dios en otra dimensión, omnipotente, tremendamente alto y inmenso, y es tan inmenso que es invisible. Y cuando nosotros queremos orar y pedirle algo a Él, hay que hacer cola.
Hay que hacer cola porque debe de estar muy ocupado. Eso es lo que creemos nosotros. Decimos los cielos, y los cielos, ¡guau! Los cielos son pero tremendos, terribles. ¿En dónde estarán? Y no nos damos cuenta que los cielos están acá. Aquícito. ¿Y dónde está el íntimo? El íntimo está acá. Lógicamente que también está acá, en el trono de corazón, en el templo corazón, está acá. Entonces, por eso es que los hindúes tienen acá en la parte del tercer ojo, tienen ahí un simbolismo sagrado. Para ellos es sagrado, para nosotros decimos, bueno, se ponen su manchita acá, ese es para nosotros, pero para ellos es sagrado. Entonces, cuando ellos se saludan así, ¿no? Se saludan así, no están reverenciando a la persona, están reverenciando al ser que está dentro de esa persona. Eso tenemos que tener nosotros bien metidos y eso tenemos que tener nosotros bien en cuenta. Si están reverenciando al ser que está metido dentro de esa persona, todos nosotros tenemos el mismo punto. Ya sea los orientales, ya sea los occidentales. Todos lo tenemos. Entonces, ¿en dónde está que nosotros somos unos individuos? ¿En dónde está en que nosotros estamos separados de Dios? ¿En dónde está en que nosotros estamos solos en este mundo? Mentira. Nosotros tenemos todo un universo metido dentro de nosotros mismos y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Estoy haciendo este preámbulo en este tema porque este tema de por sí es hermoso, ya lo dice el título, ¿no? Despertando al profeta que hay dentro de ti. Porque estoy hablando del íntimo, porque nosotros ya sabemos ya que nosotros somos alma. Y como alma hablamos de cosas espirituales. El alma no es lo mismo que el espíritu. El alma es el Hijo, nosotros, y el espíritu es el Padre que está en secreto, es el íntimo. También dentro de nosotros. Y la madre es la Madre María, la Madre Divina, la Madre Cósmica, como quieran llamarlo, porque para eso se le llama Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y entonces nosotros eso se le hemos atribuido a Jesús el Cristo y eso no es cierto. Porque Jesús el Cristo vino a decir, síganme. Vino a decir lo mismo que yo, ustedes. Él no vino a decir yo soy el Hijo único. Entonces, todos somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Lo que indica de que el alma tiene que unirse al espíritu. El alma tiene, nosotros somos el alma. Nosotros somos el alma. Y el íntimo, el Padre que está en secreto, una chispa de Dios, ese es el Padre, ese es el espíritu, ese es el cuerpo átmico. Porque nosotros tenemos 7 cuerpos, ¿no? Los cuerpos etéreos que nosotros tenemos, los cuerpos existenciales, el cuerpo átmico es el íntimo, ¿no? Entonces, o es el Padre que está en secreto, como lo llamaba Jesús el Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que dentro de nosotros somos dioses. Lógicamente que también tenemos que entender que tenemos nuestras limitaciones. ¿Y por qué cosa estamos limitados? Porque el hombre crea. Y lamentablemente nosotros no hemos perdido ese poder que Dios nos dio para crear. Y lamentablemente digo, porque eso es bonito, crear es bonito, pero destruir también es una forma de crear. Y nosotros lamentablemente utilizamos mal los sentimientos, mal los deseos, mal las emociones y mal los pensamientos, y de esa manera es como creamos enfermedades, creamos miserias, creamos limitaciones y creamos el descontento dentro de nosotros mismos. Entonces andamos buscando los libros de autoayuda o andamos buscando una situación que nos libere de todas esas cosas y los andamos buscando fuera de nosotros, y ahí es donde está nuestro error, porque nosotros vemos el mundo al revés. Nosotros vemos el mundo al revés, ¿por qué? Por nuestro estado de conciencia. Nosotros no somos personas conscientes, nosotros somos personas inconscientes, y hoy día lo vamos a demostrar una vez más, pues de otra manera, de otra forma, pero lo vamos a entender mejor, digo yo, porque hoy día me he propuesto hacer la síntesis de todo lo que nosotros necesitamos saber, todo, necesitamos saber todo eso. Pero estoy comenzando así porque tenemos que vernos como seres divinos. Ya basta de vernos como un ser humano que gano 800 soles mensuales, o que gano 1000 soles mensuales, o que me dedico, no sé, a cosas que no son muy rentables. No. Ese es nuestro principal problema, porque esa misma situación, ese trabajo, ese fondo, ese lugar en donde vivimos, ese carro que te has comprado, o esa carcochita que tienes ahora, ese eres tú.
Eso es lo que somos todos nosotros. Y eso dice, nosotros les paramos echando la culpa al mundo externo, a los presidentes, a las autoridades, y no nos damos cuenta que los primeros culpables de toda esa situación somos nosotros mismos. Nosotros mismos no necesitamos de libros de autoayuda, nosotros lo que necesitamos es de nosotros mismos. Todo depende de nosotros, porque todo está dentro de nosotros. Y eso es lo que tenemos que comprender. Cuando uno entiende esa parte, se libera. Y cuando uno se libera, hace lo que tiene que hacer. En realidad, hablar del íntimo y hablar del alma, hablar de nosotros, es una sociedad. En realidad es eso. Nosotros somos socios. Y un socio, ¿cómo es? El socio que sabe, ¿no? El socio que sabe el negocio y el socio capitalista, el que pone el dinero. Así es más o menos una sociedad, ¿no? Uno es el que maneja las cosas porque es el que tiene la cabeza, el otro, bueno, tiene la plata, entonces los dos se amalgaman y entonces hacen una cosa buena y los dos se reparten las utilidades. Esa es una sociedad. Ya, eso mismo pasa el alma y eso mismo pasa el espíritu. ¿Ustedes creen que el íntimo no quiere, no le conviene, solamente está con nosotros por misericordia? No, no lo hace por misericordia, somos socios. Es parte del negocio. La evolución nos corresponde a nosotros estamos evolucionando. Y entonces es como nosotros también le tenemos respeto a las plantas, a los animales, a la tierra, a los minerales. De la misma manera nosotros también tenemos que tener, él tiene respeto por nosotros. Y tenemos que entender bien claro que esa sociedad, esa comunión, es un pago de porcentajes mitad. Todos nos beneficiamos. En el libro de las tres montañas he explicado, ¿no? De cómo es de que cuando las personas, cuando el iniciado pasa por una prueba, pasa por una etapa, y entonces cuando ya lo pasa en realidad, en los templos, en las otras dimensiones, no se le agradece al hijo lo dejan en la puerta del templo. El que está adentro del templo es el íntimo. A él le hacen la recepción, a él le hacen los agasajos, es el que tiene que firmar las cosas, porque se firman documentos en los mundos interiores. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque él es el artista, él es el que cincela, él es el que hace de que el hijo sea como él quiere que sea. El problema de nosotros como hijos es de que nos negamos. No, nosotros queremos el otro camino, lo que nos gusta de acá, la otra cosita. Yo quiero, dame pues, dame esto, dame el otro y dame aquello. Tú eres Dios, tú me tienes que dar, por misericordia me tienes que dar. Y eso no es así. El mundo se maneja con misericordia y se maneja con justicia. Cuando uno comprende eso, comienza a dejar la misericordia a un lado, porque las oraciones para Dios siempre son para pedir misericordia, consuelo, ayuda. Y las cosas no tienen por qué ser así, porque si nosotros comprendemos las leyes, lo que vamos a tener que hacer es, y con respeto, decir, me corresponde por justicia, dame, porque yo también he trabajado, dame mi sueldo. Esto es lo que me tienes que dar. Lógicamente, vuelvo a repetir, se tiene que hacer pues como debe de ser, ¿no? Pedirlo como debe de ser, al íntimo. Pero ya es un pedido, ya no es una súplica. Ya es un cierto tipo de exigencia. Dios mío, me tienes que dar porque yo estoy trabajando para ti. De eso se trata la vida. Cuando uno deja cincelar al artista, las cosas salen bien, pero sacar esas lascas y sacar esas pequeñas cosas que sobran de nosotros, duelen. Nos va a doler. Entonces, el entrar en un trabajo, el entrar en una sociedad, siempre tiene sus bemoles y tiene sus situaciones. No es una cuestión fácil. El hombre se ha acostumbrado, la mujer se ha acostumbrado a que nos den por misericordia. Y ahí es donde está el error del hombre y el error de la mujer. Todo lo queremos Dios, un Dios omnipotente, pero muy lejano, muy superfluo, extremadamente poderoso, capaz de hacer todo. ¿Y nosotros? Bien, gracias. Nosotros no, Dios... Si nos salen mal las cosas, ay, ya Dios sabrá por qué lo hace. Qué chistoso que somos. Dios sabrá por qué lo hace. Le echamos la culpa a Él de nuestra falta de esfuerzo. Porque si hay algo que ha salido mal, todo le echamos la culpa al karma. Todo es porque, no, pues ya Dios no quiso. Y nosotros no seguimos buscando. Ese es el error, ese es el problema, la falta de perseverancia. Y esa falta de perseverancia significa falta de voluntad. Y la voluntad es un asunto espiritual, ya no del alma.
Ya es un asunto de que es una uva que nosotros tenemos que ir sacando poco a poco del espíritu. Él nos va a ir traspasando sus poderes a nosotros, poco a poco. Nosotros somos los que tenemos que cosechar. Ahí están las uvas. Pero no voy a estar echado ahí a que por la ley de la gravedad se caigan las uvas. Porque eso es lo que hace la gente. Espera que con el tiempo las cosas sucedan. Y el tiempo no va a hacer nada. La voluntad lo hace todo. Y la voluntad lo hace aquí y ahora. Ese es el entendimiento profundo al que tenemos que llegar todos nosotros. Las cosas no son gratuitas. Nada es gratis. No todo es misericordia. No todo es compasión. Una que otra vez Dios tiene compasión de nosotros. ¿Y saben en dónde está la compasión en Él? Y siempre lo he repetido. La compasión de Dios está en el tiempo. La compasión de Dios está en el tiempo. Él nos da muchísimo tiempo para que nosotros hagamos nuestro trabajo. Si no, no funciona. Si no, no resulta esto. Nosotros queremos las cosas, pero tenemos que buscar los argumentos necesarios. Tenemos que conocer las leyes, tenemos que conocernos a nosotros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Qué significa eso? Significa de que tenemos que luchar dentro de nosotros, tenemos que entrar en una autoobservación profunda y mirar a nuestros mundos internos y al mundo externo para poder nosotros comprender qué es lo que nos depara esta vida y qué es lo que nos depara este camino, ¿no? Acá en el mundo, cuando nosotros ahora sí, hablando de los profetas, cuando nosotros queremos entender qué significa este asunto de los profetas, la primera percepción que tenemos acerca de los profetas es de maestros, de seres divinos, o de semidioses, de Hércules, ¿no? De gente que vino, Sansón, gente que vino acá y que hizo cosas heroicas. Entonces, tenemos una idea de que tienen que ser los maestros, los profetas. Ya, un profeta es un maestro, efectivamente. Un verdadero profeta es un maestro, eso sí es verdad. Pero también nos falta saber más cosas. También eso, ni vuelta que darle. Un maestro es un profeta, porque tiene la clarividencia despierta, porque tiene una personalidad cuajada, porque es una persona noble, porque es una persona que se mantiene en silencio, que habla lo que necesita hablar y tiene todas las cualidades para poder hacerlo. Y sobre todo, al tener la conciencia despierta, te va a decir la verdad. Pero también hay de los otros profetas, que no iluminarán, pues no tendrán sus auras tan brillosas como los maestros, pero existen. Hay de los otros profetas. ¿Esos otros profetas quiénes son? Hola. ¿Esos otros profetas quiénes son? Es gente que simplemente se dedicó a descubrir esas leyes. Es gente, como ustedes y como yo, que se dedicó a usar su fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para poder llegar a ser un profeta. Se puede. Ese es el segundo. Y el tercero, ¿quién es el tercero? Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Qué significa eso? Significa de que tanto los maestros como las personas que descubrieron las leyes y hicieron su fuerza de voluntad son profetas. De la misma manera nosotros estamos en la capacidad de ser profetas. Acá no es necesario llegar a la maestría para llegar a ser profetas. ¿Un profeta quién es? Hay una gran diferencia entre un profeta y un adivino, ¿no? Cuando uno dice divino es como decir agnóstico, que no cree en Dios, gnóstico, que cree en Dios, ¿no? Entonces, la A antepone a lo verdadero. Entonces, ¿qué significa un adivino? Es contrario a lo divino. Entonces, un adivino lo único que hace es pues, mandarte unas cuantas cosas que pueden ser como que no pueden ser y te mandan al desvío, ¿no? Pero un profeta no. Un profeta no puede hacer eso, porque un profeta escucha las palabras de Dios con suma claridad. Las recepciona, tiene la capacidad de recepcionarlo y después de manifestarlo y de darlo. Pero todo eso es un tremendo trabajo. Si nosotros estamos metidos en el tercer batallón,
¿no? Si nosotros estamos metidos dentro del tercer batallón, eso no significa nada malo. Significa de que nuestros niveles no son los adecuados. Pero no, eso no significa de que nosotros no podamos llegar a ser unos profetas. Sí podemos. Es más, sí debemos. Porque nosotros hemos venido acá a evolucionar. Ese es nuestro trabajo. El trabajo del hombre es llegar a los estados angelicales, por si acaso. El hombre no es un asunto de que el hombre nace, crece, se reproduce y muere y ahí queda. No. El hombre está acá, ha venido a este mundo. ¿Para qué? Para subir a los estados angelicales. Esa es nuestra obligación. Entonces, si vamos a llegar, y ese es nuestro trabajo, y ese es nuestro compromiso, o debería de ser nuestro compromiso, ¿por qué no podemos ser profetas si vamos a llegar a ser ángeles? Antes de llegar a ser ángeles, tenemos que llegar a tener al Cristo dentro de nosotros. Y ya hemos hablado de que ese no es un trabajo cualquiera, no es una cuestión de oración. Es un asunto bastante fuerte, muy doloroso, que nos va a hacer sufrir, pero a la vez nos va a dar muchísimas venturas, muchísimas gracias y todo lo demás. No es fácil, no es sencillo, pero de que se llega, se puede llegar. Y es más, se debe de llegar. Ese debe ser el ánimo de todos nosotros. El ánimo de nosotros debe de ser, yo voy a llegar a tener al Cristo dentro de mí. Pero para tener al Cristo dentro de mí, yo necesito saber qué trabajo, cómo lo voy a hacer y todo lo demás. Lo de los profetas, por ejemplo, ¿no? Lo de los profetas, ¿qué vienen a hacer? Lo de los profetas vienen a ser los maestros, las personas que ya conocen las leyes y nosotros. Bueno, pues hay un camino que recurrir, pero el sendero está ahí. Nadie nos lo va a quitar. Lo único que tenemos que hacer es descubrir qué cosa es lo que tenemos que hacer. Nada más. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Descubrir los puntos y claves y todo lo que tenemos que saber para poder llegar a tener esos niveles. Para poder llegar a tener esos niveles, pues tenemos que estar hablando pues de que un profeta es una persona de un nivel diferente, de un nivel distinto, y entonces ahí tenemos que hablar de seres de conciencia despierta. Cuando hablamos de personas de conciencia despierta, la mayoría de nosotros, yo he escuchado, es terrible, ¿eh? Es terrible. Cómo ve, por ejemplo, no hay una diferencia entre lo que es mente y lo que es cerebro. Mucha gente no sabe lo que es mente y lo que es cerebro, creen que es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de conciencia, creen que estamos hablando de inteligencia. Y no es lo mismo. Una persona muy inteligente, la más inteligente del mundo, no le llego ni a la uña del pie a una persona que tiene conciencia despierta. No puede, porque son niveles totalmente distintos de otra galaxia, de otras dimensiones, nada tienen que ver, y no estoy exagerando, ¿eh? Es puntual, porque una persona inteligente hace uso de su cuerpo mental, pero una persona de conciencia despierta hace uso de su cuerpo búdico. Cuerpo mental, quinta dimensión superior, cuerpo búdico, sexta dimensión superior. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces no puede ser lo mismo inteligencia que conciencia, es imposible. Entonces nosotros tenemos que ir desarrollándonos de otra manera para poder entender lo que significa despertar la conciencia. Hay que entender lo que significa despertar la conciencia. Y adivinen, ¿para qué es este mundo? ¿Para qué estamos acá en este mundo? ¿Para qué Dios nos ha colocado? ¿Para qué ha embutido a nuestra alma dentro de este cuerpo físico en este mundo? Precisamente para despertar conciencia. Para eso estamos acá. Todos nosotros estamos acá para despertar conciencia. Todos nosotros tenemos una capacidad muy limitada de conciencia despierta. Nosotros tenemos, de inteligencia podemos tener 20, pero de conciencia despierta tenemos el 1%, el 2% y el muy inteligente tiene 3% de conciencia despierta. Ese 1 o 2 o 3% de conciencia despierta nos ha traído acá. Si no, no tendríamos la capacidad de estar acá. No podríamos. Es imposible. ¿Por qué? Porque acá por lo menos algo quiere hacer la conciencia. Gente sin conciencia no se sienta 2 horas a escuchar a ver qué cosa es lo que puede hacer para que mañana sea mejor. No puede. Es imposible. Es otro nivel. Son otras situaciones. Son otras necesidades de la gente.
Por eso es que mucha gente dice, no, pero yo quiero darle a fulanito, a mi tío, a mi esto. Pues no pierdas el tiempo. Y no es ser malo. No es ser malo. A eso se refería Jesús cuando hablaba y decía, no le den perlas a los chanchos. ¿Por qué? Todavía no es su momento. Tal vez en otra existencia o en la otra de la otra. Pero ahorita no. ¿Por qué? Todavía no ha evolucionado. Estamos hablando. Tenemos que evolucionar. Es nuestra obligación evolucionar. Y la vida, dentro de sus simbolismos, porque la vida es una forma de enseñanza, es una forma de vivir. La vida en sí es una iniciación. La vida son las iniciaciones. O sea, nosotros tenemos que entender que para cruzar ese sendero tenemos que vivir cosas, tenemos que hacer, si nosotros ya cometimos el error de coger del árbol del bien y del mal, entonces ¿eso qué significa? Significa que tenemos que coger aprendiendo con el mal, aprendiendo a hacer el bien, o aprendiendo lo que es el bien. Eso es lo que tenemos que aprender. Y para eso han construido todo este planeta, todo este sistema solar, toda esta galaxia y todo el universo. Para eso se ha construido. Porque nosotros somos eternos. El cuerpo perece. A los 80, 90, a los 100 años se va debilitando y se tiene que ir. Pero el alma jamás. El alma jamás. Entonces nosotros somos seres espirituales que estamos viviendo momentáneamente situaciones materiales. Pero ¿qué es lo que ha hecho nuestra mente? Ha transformado toda esa verdad por una gran mentira y nos hace creer que somos seres materiales que una que otra vez tenemos experiencias espirituales. Al revés, todo lo contrario. Y ahí es donde está nuestro error y ahí es donde radica este asunto de la materialidad. Cuando se habla de la materialidad se habla en que te conviertes en piedra. ¿Y por qué te conviertes en piedra? Porque crees más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Crees más en la mentira que en la verdad. Los dos jamás se separan. Jamás se separan. Y el asunto de la espiritualidad, ¿con qué armas y con qué fundamentos, con qué armas vas a poder encontrarlas? Con cosas espirituales, pero metido dentro de la materialidad. Entonces, para eso, uno tiene que ser extremadamente inteligente, conocer las bases, conocer los fundamentos y comenzar a pasar de un nivel a otro nivel. Porque la inteligencia se nos ha dado, porque nadie dice de que la inteligencia no sea de Dios. Yo me acuerdo que una vez recibí mi cocacho, mi ladrillazo en la cabeza cuando dije que me burlaba un poco de la inteligencia, como que no era necesaria. Y después me hicieron ver de que efectivamente, pues la inteligencia es un asunto espiritual. Y sin la inteligencia nadie va a pasar hacia el siguiente nivel, que es el razonamiento matemático. Y después del razonamiento matemático va a pasar uno a un nivel de genialidad. Y después de genialidad uno ya recién va a llegar a lo que es una persona de conciencia despierta. Son niveles, son etapas, son ciclos. Entonces si nosotros queremos llegar a la conciencia despierta, intelectual, tenemos que utilizar la intelectualidad como un principio, pero no siempre vamos a tener que utilizar eso. El problema de la humanidad es que utiliza siempre a la inteligencia como base fundamental para todo, o sea, la razón pura. Si no hay nada que lo razone y que pueda decirle sí, esto es verdad, no funciona. Y lamentablemente eso no puede ser verdad. Eso nos obliga ¿a qué? A pensar en una cosa. Estuvimos hablando hace pocas semanas acerca de Einstein y de la teoría de la relatividad. Ya se va por 100 años la teoría de la relatividad. 100 años. ¿Qué significan 100 años? Es un siglo. ¿Y alguno de nosotros ha estudiado la teoría de la relatividad? ¿Alguno de nosotros sabe que ahora ya han descubierto ya el quark metido dentro del átomo? Y alguno de nosotros ahora sabe que ahora la onda es la teoría de las cuerdas metidas dentro del quark. O sea, estamos bien, y eso sí